Queremos darle la bienvenida. Qué bueno que estamos nuevamente otro viernes más, reunidos para escuchar palabra del Señor, para conocerle un poco. Hemos estado hablando bajo el tema reconociendo las señales de los tiempos. Y hemos hablado acerca de muchas señales, ¿verdad? Que nosotros vemos que son como un rompecabezas y que se están poniendo las piezas muchas veces todas al mismo tiempo. Y queremos seguir con estos temas. El último tema que hablamos es acerca de las agendas que le llaman de los extraterrestres. Y ya vimos que según mi opinión y por medio de la palabra, son agentes de las tinieblas, son demonios. Así, amados, verá que la Biblia nos habla acerca de prodigios que vamos a ver en los cielos o señales en los cielos. Nos habla de señales que vamos a ver en el sol, en la luna y en las estrellas, pero también nos habla de cosas milagrosas que vamos a ver en los cielos. Y hemos estado viendo acerca de cómo en este último tiempo y desde 1947 para acá, una actividad inusual en los cielos, donde los gobiernos están aceptando que hay cosas que se están moviendo en los aires que no son de procedencia humana y están desclasificando información. Y la NASA y el Pentágono ha desclasificado videos donde ellos dicen estos aparatos no son nuestros y es una tecnología muy avanzada y no obedece a manufactura humana. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y sabemos también que hemos estado viendo por la televisión, ¿verdad? Mucha propaganda acerca de estos llamados extraterrestres, diciendo que ellos son los responsables de la creación de la raza humana. Y usted sabe que eso es, la intención que tiene es quitarle, ¿verdad?, la potestad a Dios de que Él sea nuestro creador. Y sabe que hay muchos de nosotros, los cristianos, que estamos poniéndole oídos a ese tipo de tesis, ¿verdad? Y muchos, ¿verdad?, comenzamos a dudar y muchos comenzamos a pensar, ¿será cierto? Entonces esta es la intención, que vayamos de acuerdo a la palabra, averiguando qué es lo que está pasando. Dice Efesios capítulo 3 versículo 14, y dice Pablo: por esta razón o por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y hablábamos la semana pasada entonces que hay familias de los cielos y hay familias de la tierra. Y explicamos, amados, que la palabra del origen, porque la Biblia nos habla, estos son los orígenes de la tierra. La palabra origen es precisamente, significa familias, significa linaje, significa procedencia. Entonces hay un origen de las familias de los cielos y hay un origen de las familias de la tierra. Entonces, amados, el tema esta noche acerca de ese rompecabezas, cómo ubicamos esa manifestación en los cielos llamados extraterrestres. Y yo le decía que ellos tienen una agenda, esto no es así por así, y que esta agenda tiene que ver también con alianzas humanas para hacerlos manifiestos en un tiempo que yo creo que no va a ser muy lejano, para que vengan con su mensaje diciéndonos que ellos son los que hicieron experimentos genéticos y crearon a la raza humana, y que Dios somos todos, y que Dios es una fuerza que hay en el universo. Las tinieblas están jugando sus últimas cartas porque saben que el tiempo que les queda es corto. Entonces vamos a tratar de explicar esto, que la Biblia nos habla, amados, que cuando Dios crea a las familias de los cielos, los crea con características diferentes a nosotros los seres humanos. Dice primer libro de Corintios 15:40 que hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrestres. Una es la gloria de los cuerpos celestiales y una es la gloria de los cuerpos terrestres. Una es la belleza de los cuerpos celestiales y una es la belleza de los cuerpos terrestres. Entonces, amados, hay belleza en usted y en mí, ¿verdad? Así es que si por alguna razón le han dicho que usted es feo, reprenda esa mentira del diablo, porque usted es bello en el nombre de Jesús.
Amén. A ver cuántos amenes encontramos esta noche. Aleluya. Entonces sus cuerpos son diferentes. En el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 39, Jesús nos aclara acerca de esta familia de los cielos, que son seres espirituales que no tienen carne ni hueso. No tienen la morfología que tenemos los seres humanos. Esa es una característica. Pero también encontramos, amados, en Hebreos 13:2, que la Biblia nos dice que algunos, sin saberlo, han hospedado ángeles. Entonces, amados, ¿qué podemos encontrar acá? Que son seres espirituales diferentes a nosotros, que no tienen la morfología que nosotros tenemos, carne y hueso, pero que sí se pueden manifestar de forma física. Y usted puede encontrar en la Biblia cómo los ángeles se manifestaron en aquel tiempo, y muchos fueron confundidos y ni siquiera se daban cuenta que eran ángeles. Entonces, por eso creo que ahí estamos respondiendo la primera pregunta: ¿por qué aparecen de forma física en aparatos volantes? Y hay muchos modelos o estilos, podemos decirle, o muchas variantes de estos seres, ¿verdad? Unos son cabezones, otros son con apariencia nórdica, ¿verdad? Así como suecos. Otros son enanos, cabezones, etcétera, etcétera. Amados, tienen apariencia física, pero son seres de otra dimensión que no tienen la morfología humana. Entonces, amados, eso lo encontramos en los ángeles. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre las familias de los cielos, entre los ángeles y estos seres? ¿Sabe cuál es la diferencia? Según Ezequiel 28, 18, ahí le faltó el 18, dice, aquí hablando de Satanás: yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra y a los ojos de todos los que te miran. ¿Cuál es la diferencia entonces entre las familias de los cielos, que son los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, etcétera, con estos seres? La diferencia es que están desconectados de Dios. Dios los desconectó de su presencia. Entonces ellos ya no son seres de luz, ahora son seres de tinieblas, son seres de cenizas. Entonces ellos no tienen posibilidad de redención, y por eso no hay forma de que estos seres puedan ser seres que busquen el bien para la humanidad. Por eso su mensaje va a ser de destrucción, su mensaje va a ser de confusión y de error, porque esa batalla a inicios, antes de que la tierra fuera creada, mis amados, todavía se está dando por la destrucción del ser humano, que es la creación de Dios, ¿verdad? Porque somos a imagen y semejanza de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque lo que ellos perdieron, nosotros lo tenemos. Dice el segundo libro de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, que nosotros sí tenemos ese fuego que nos conecta con Dios y que ellos perdieron. Le dice Pablo a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Entonces, en cada creyente hay un fuego de Dios que nos conecta con Dios, pero ellos ya no lo tienen. Ellos están desconectados de la presencia de Dios. Esa es la diferencia. Aunque son seres más fuertes, dice la Biblia también, que nosotros. Aunque son seres que tienen facultades que nosotros no tenemos, como interactuar en varias dimensiones, ¿verdad? Amados, pero están desconectados de Dios. Ahora, dice la Biblia en Colosenses capítulo 1, versículo 15, porque en Él, está hablando que en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, quien lo crea todo, y ya vimos la familia de los cielos y la familia de la tierra, que somos nosotros, es Dios, o es el Señor Jesús.
Él crea lo visible y lo invisible, y toda la categorización que hace Colosenses 1:15 de cómo es la organización de estos seres. Y es de esto de lo que yo estoy hablándole en esta noche. Entonces, dice Colosenses 1:15 que el Señor creó lo visible y lo invisible. Por eso hay un mundo inmaterial que nosotros no tenemos la capacidad de ver, excepto algunos que Dios les permite ver ese mundo, de acuerdo a un propósito que Dios tenga. Entonces, encontramos en Colosenses que fueron creados tronos, dominios, principados y potestades. Eso fue creado de parte de Dios. Ahora, encontramos en el libro de Efesios capítulo 6 versículo 12, cuando Pablo habla acerca de la organización de las tinieblas, que hay huestes espirituales de maldad, que hay principados, que hay potestades y hay gobernadores de las tinieblas de este mundo, que estos sí son seres humanos. Entonces aquí encontramos dos tipos de organización. De parte de las tinieblas, amados, vemos que no hay tronos. Y si hay tronos, son los tronos que ellos mismos se han levantado. Pero, amados, ¿qué fue lo que el diablo quiso hacer cuando se rebeló en contra de Dios? En el norte, en el monte del testimonio, ahí yo pondré mi trono en medio de las estrellas de Dios. El diablo quería poner su trono, amados, y no pudo, fue destronado de los cielos. Vemos que en cuanto a la creación del Señor, el Señor creó tronos, pero el diablo no tiene un trono. Por eso Pablo no pone en esa categorización de las tinieblas tronos. Dice Hebreos capítulo 1 versículo 8 acerca de Jesús: pero de su Hijo dice, tu trono, oh Dios, es eterno y gobiernas tu reino con justicia. Mire que el Señor sí tiene un trono. El Señor Jesús sí tiene un trono. Y para aquellos que dicen que Jesús no es Dios, hermanos, ahí está en la palabra. Hebreos 1:8. Dios hablando de su Hijo y nombrando a su Hijo Jesús Dios, y diciendo, tu trono, oh Dios, es eterno. Entonces Jesús sí tiene un trono. Tiene un trono y ese trono es eterno. El diablo quiere un trono, o quiso un trono en los cielos, pero no pudo tener un trono, y ahora busca un trono en la tierra. Y por eso todo esto, hermanos, de el nuevo orden mundial, para darle un trono a Satanás. Dice el libro de Lucas capítulo 1 versículo 32, hablando de Jesús: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Aquí en la tierra, amados, el trono que Dios estableció por medio de David y que dijo que iba a ser eterno, es el trono por medio de Jesucristo. Él va a gobernar por siempre. Entonces el diablo tampoco tiene trono aquí en la tierra, pero el diablo quiere quitarle ese trono a Jesús, ¿verdad? Pero ya sabemos que no lo va a poder lograr. Vemos que Jesús tiene trono en los cielos y que Jesús tiene trono aquí en la tierra. Y en ese tiempo que se llama el milenio, Jesús va a venir y va a gobernar por 1000 años. Se va a sentar de forma física, lo vamos a poder ver de forma física gobernando este planeta, porque ese trono le pertenece al Señor, ¿verdad? Aunque el enemigo patalee, quiera hacer lo que él quiera, alianzas humanas para establecer su trono, no lo va a poder, porque dice la Biblia que ya hay un trono que le pertenece a nuestro Señor. Entonces ya vimos que el enemigo no tiene trono. Ahora, vemos que la Biblia nos habla acerca de dominios, pero no encontramos dominios en la lista que nos hace Pablo acerca de la organización de las tinieblas. Ahora, los dominios, ¿qué son? ¿Qué son los dominios? Lo que el enemigo tiene son huestes espirituales de maldad, que quizás los pueda usar, ¿verdad?, para poder parecer, ¿verdad?, parecer
a el dominio que tiene el Señor. Pero necesitamos saber qué son los dominios. Según el diccionario, la palabra de dominio viene del griego kratos y se traduce como imperio, fuerza, fortaleza, poder y más especialmente poder manifiesto. Esto es un dominio. Entonces, un dominio, amados, es un imperio, es un poder, ¿verdad? Fuerte, invencible. Y sabe que yo tratando de hacerle ponerle, ¿verdad?, una explicación, se me venía a la mente nada más, ¿verdad? Por ejemplo, este imperio militar, ¿verdad? El imperio de los Estados Unidos. Sabe que yo estaba viendo la relación en cuanto a armamento y equipo que tienen los ejércitos, y miraba que, por ejemplo, en Europa, cada soldado en Europa, el equipo que anda vale entre 500 y $1,000. ¿Sabe cuánto vale el equipo de un soldado norteamericano? Vale $10,000 de cada soldado. Entonces, estamos hablando de países de primer mundo. Entonces, amados, cuando hablamos de imperio, hablamos de una fuerza poderosa, un poder que tiene una fuerza que se establece donde es difícil pelearle de tú a tú. Por ejemplo, no sé si usted recuerda la guerra de las Malvinas en Argentina, que Argentina quería recuperar una isla que ellos dicen que les pertenece, y los ingleses dicen, no, es que es una colonia nuestra. Y cuentan la historia que Argentina mandó su ejército y Inglaterra mandó un par de portaaviones, y ahí nomás terminó la guerra. Igual pasó, creo que fue entre los 40 y 50, porque Guatemala reclamaba a Belice como su territorio. Y igual con los ingleses. Y dicen que Inglaterra solo mandó un portaaviones, ahí terminó todo, ¿verdad? Entonces, eso es un imperio. Entonces, encontramos en la Biblia que en el libro de Colosenses nos habla de que el Señor creó un imperio, creó una fuerza poderosa, ¿verdad? Dice el libro de Judas 1:25: al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Cuando ese uniforme de esos militares de ese país del norte, ¿verdad?, llamado Estados Unidos, llega, hermanos, y presentan esa bandera, hermanos, ahí es difícil quien se levante, es difícil quien les haga oposición. Entonces, a eso se refieren los dominios de Colosenses, ¿verdad? Y ese es, hermanos, el dominio que Dios tiene. Usted recordará que nos habla en una ocasión que los asirios querían tomar, llevarse al profeta Eliseo. Y el siervo del profeta Eliseo estaba preocupado y le dice, mira, es que nos van a llevar. Y Eliseo le dice, no te preocupes. Y le ora al Señor y le dice, Señor, ábrale los ojos a esto. Y cuando el Señor le abre los ojos al siervo de Eliseo, a Giesi, dice que vio alrededor un ejército de caballeros, ¿verdad?, en carros de fuego y gente de a caballo. Entonces sabía Eliseo que ahí había un dominio de parte de Dios, y que hiciera lo que hiciera el enemigo, ahí estaban resguardados. Sabe que ese es el mismo cerco que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Entonces, amados, no temamos, que hay una fuerza poderosa de parte de Dios. Esos son los dominios. Entonces, no me quiero alargar más en esto porque se me va a ir el tiempo. Ahora, dice Hebreos capítulo 2, versículo 4: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Este es el diablo. El diablo tenía un imperio llamado muerte. Ese imperio fue destruido por el Señor Jesucristo. Ahora no tiene ese imperio de muerte. Ya el Señor lo venció en la cruz del Calvario.
Como el enemigo no tiene un imperio, lo que tiene son huestes espirituales de maldad. Y las huestes, el significado es, amados, viene del latín hostis y significa adversario, enemigo. Las huestes son bandos o tropas de batalla. Entonces lo que el enemigo tiene son tropas de batalla. Lo que el enemigo tiene son soldados de batalla. Y encontré otro diccionario donde decía que eran muchas veces soldados forzados. Entonces a estos soldados forzados del enemigo no les queda más que pelear porque ya no tienen redención. Y van a hacer la lucha hasta el final. Pero, amados, son los únicos que ya no tienen forma de poderse redimir. Por eso dice Efesios 6:12, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad que se mueven, dice, en las regiones celestes. Y mire qué aportación de Pablo. Se mueven en los cielos, y esos son los mentados extraterrestres. ¿Qué más se puede mover en los cielos? En el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 17, ahí encontramos un término bien interesante que nos habla de los vigilantes, pero estos son de parte de Dios. Y aquí pues se refiere a un asunto, ¿verdad?, con Nabucodonosor, que por decreto de esos vigilantes, el Altísimo demuestra que gobierna aquí en la tierra. Entonces, aunque hay huestes, aunque hay ejércitos del enemigo, hay ejércitos de Dios llamados vigilantes. Y esos vigilantes pertenecen a un dominio, a una fuerza poderosa, a un imperio de parte de Dios. Así que, amado, usted está de parte del vencedor. Usted está del lado del campeón, ¿verdad? Entonces, a veces no entendemos cómo hay tantos servidores de Satanás. Cuántos satanistas y cuántos brujos, amados, sirviendo a Satanás, cuando es algo sin futuro, porque ahí hay una derrota segura. La otra estratificación que encontramos son los principados. Y vemos que hay principados de parte del Señor y hay principados de parte de las tinieblas. Ok, la palabra principados viene del griego arge o arche y significa gobernante o autoridad. Dice Daniel 10:13, ahí encontramos, amados, una explicación bastante clara acerca de estos principados. Daniel, cuando estaba orando y pidió respuesta de Dios, vino la respuesta de Dios por medio del ángel Gabriel, pero el ángel Gabriel le dijo a Daniel, mira, te he venido a dejar la respuesta, pero se me opuso el príncipe de Persia en los cielos. Las potestades que se mueven en los cielos, de Efesios 6:12, durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Y he aquí, yo quedé con los reyes de Persia. Entonces aquí encontramos los príncipes, los principados de Persia y de Grecia, que son gobernantes de las tinieblas, y encontramos a Miguel, un príncipe amado de Dios. Entonces ahí encontramos una guerra, encontramos una batalla, una confrontación entre principados. Entonces creo que aquí quedamos claros con esta explicación. El enemigo tiene gobiernos, tiene principados en las naciones, pero también el Señor tiene sus príncipes, sus principados en las naciones. Entonces, amados, necesitamos nosotros orar para que esos principados de las tinieblas abandonen nuestras naciones. Y como el tiempo me avanza, voy a seguir con las potestades. ¿Qué son las potestades? Encontramos que hay potestades de parte del Señor y hay potestades también de parte de las tinieblas. Las potestades, amados, según el griego, es la palabra exousia. Y este término significa habitualmente poder, autoridad. Significa aquí derecho y libertad para hacer algo.
Esto es prácticamente un poder legal. Entonces las potestades son poderes legales para poder actuar. ¿Qué es un poder legal? Yo no sé a cuántos, ¿verdad?, les han dicho cuando necesitan, por ejemplo, ir en representación de alguien a un banco a sacar dinero y esa persona está incapacitada por cualquier situación, le dicen, no, usted tiene que venir con un poder de un abogado donde le están autorizando para que usted haga esta transacción. Eso es un poder que alguien le está entregando. Entonces, estas potestades son poderes legales para poder actuar. Y le dije que hay de parte del Señor y de parte de las tinieblas. En el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 15, dice la Biblia que el Señor Jesucristo despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente porque triunfó sobre ellos en la cruz. El Señor ya los despojó. Eso de que los exhibió públicamente es que en aquellos tiempos, cuando había una batalla y un ejército más poderoso vencía a otro ejército, ¿sabe qué hacía? En las ciudades o en la nación donde los fueron a invadir o a vencer, les quitaban todas sus armas, los dejaban en harapos, casi desnudos, encadenados, los paseaban por la ciudad. Y cuando la gente miraba a su ejército semidesnudo, encadenado, pues a la gente no le quedaba más que aceptar al imperio que había vencido. Eso hizo Cristo Jesús en la cruz. Exhibió públicamente a los principados y a las potestades, les quitó sus armas, están vencidos. La semana pasada yo le hablé cómo Dios le dio el poder legal, el derecho legal a Adán para gobernar esta tierra. Y Adán, cuando se dio a los engaños de Satanás, que al ser un espíritu tomó un cuerpo de una serpiente, los engañó, ahí Adán les entregó su poder legal, exousia al diablo. Y por eso cuando aparece Cristo en el desierto, los 40 días que ayunó en el desierto, Satanás llega y le dice, todos estos reinos son míos porque a mí me los han entregado. Y Jesús no le dijo nada, no le dijo que era mentira. Ahora, ¿quién le entregó ese reino a Satanás? Le dio un poder legal a quien Dios le había dado la autorización, a Adán. Pero cuando Cristo muere en la cruz, Cristo recupera ese poder legal. Por eso dice en el libro de Apocalipsis capítulo 12 que en la cruz, mis amados, ese mentiroso fue expulsado, fue sacado. Y ahora viene la salvación, dice en Apocalipsis capítulo 12, que quizás vamos a revisarlo por aparte, ¿verdad? Un día de estos. Dice el libro de Mateo capítulo 28, versículo 18, hablando de Cristo, que a Jesús, ¿verdad?, se le ha dado toda exousia en los cielos como en la tierra. Jesús tiene todo poder legal, toda autorización legal de parte del Padre, porque al Padre le pertenece todo, para actuar en los cielos y para actuar en la tierra. Entonces, esa exousia, amados, le pertenece a Jesús. Ahora, amados, el Señor también a usted y a mí nos ha dado exousias. Efesios capítulo 2, versículo 2 dice, en los cuales anduvistes en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, hay gobernantes y autoridades de este mundo en tinieblas, amados, que esos no son de la familia de los cielos, esos son de la familia de la tierra, son seres humanos, son gobernantes, son, ¿cómo se llama?, reyes, son presidentes de naciones, son ministros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabe qué? Hay, ¿cómo se llama?, satanistas infiltrados en los gobiernos. Y hay presidentes o hay gobernantes que claramente están orientados a
obedecer los designios de Satanás. ¿Y cómo los identificamos? Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Gobernantes de las tinieblas que gobiernan este mundo, pero no son de la familia de los cielos, sino que son seres humanos, dándoles eusausias al príncipe de la potestad del aire. Hay gobernadores de este mundo, pero sabe que del lado del Señor, la contraparte la encontramos en Lucas capítulo 10, versículo 19. Y le voy a dar un premio a quien me diga de memoria qué dice Lucas 10, 19. Vamos a ver. Ajá, muy bien. Lo felicito, hermano, lo felicito, el que está en este momento diciéndolo. El Señor dijo, he aquí yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. Toda fuerza del enemigo. Hablamos de que Cristo tiene eusausia del Padre. Todo derecho legal en los cielos y derecho legal en la tierra. En la tierra se lo ganó en la cruz del Calvario. Y el Señor le ha dado a la iglesia eusausias, derechos legales para poder actuar. Entonces, como contraparte de estos gobernantes de las tinieblas de este mundo, está la iglesia. Porque, amados, somos nosotros los llamados a quebrantar todos esos planes de las tinieblas, a quebrantar todas esas cosas que el enemigo busca, ¿verdad?, implementar para darle un trono a Satanás. Somos usted y yo, mis amados. Entonces no crea que usted no significa nada. Usted es importante en el reino del Señor. Dice Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quiénes? A los principados y potestades en los lugares celestiales. Entonces es la iglesia la que Dios le ha conferido poder legal para quebrantar toda actividad de las tinieblas, sea en los cielos y sea en la tierra. Necesitamos como iglesia poder reconocer cuál es nuestro papel. Necesitamos como iglesia poder reconocer a qué hemos sido nosotros llamados, por qué Dios nos ha levantado, por qué yo soy cristiano. No sé si usted se ha hecho alguna pregunta. ¿Por qué yo soy cristiano? Algunos preguntan, yo no sé para qué vine a este mundo. Y algunos dicen, en realidad, ¿cuál es el propósito de mi vida? Si usted es cristiano, su vida tiene propósito. Y usted es importante, porque la Biblia habla de que Jehová tiene un ejército, es Jehová de los ejércitos, Jehová Sabaoth, y usted es parte importante de ese ejército. Esto no es de porque tiene mucho dinero, esto no es de porque seamos teólogos, esto no es porque nuestras iglesias sean grandes o sean chicas. Esto es, amados, porque nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Y Cristo, dice la Biblia, que ya los despojó. Y por eso yo lo he predicado, que nosotros como iglesia necesitamos caminar sabiendo quiénes nosotros somos, conquistar, no ir hacia atrás, sino que ir hacia adelante. Dice la Biblia, y con esto voy a terminar, para que usted no tema. Por lo cual dice, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, versículo 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué organización de las tinieblas lo va a separar a usted del amor de Dios? Lo va a separar del propósito y del plan que Dios tiene para su vida, del futuro que Dios ha diseñado para usted. Nada, nada. Se pueden mover en los cielos, pueden tratar de amedrentarnos aquí en la tierra, pueden enseñar sus dientes de forma muy feroz, pero usted tiene un derecho legal y un poder legal
de parte de Dios. Así están organizadas las familias de los cielos. Así están organizadas y así actúan. Pero como dentro de las familias de los cielos está usted como iglesia, no hay nada que nos pueda apartar del propósito de Dios y del amor de Dios en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Que Dios les bendiga, amados.